dentro de la organización y cómo el comportamiento de estos grupos podrían o no incidir en un proceso de cambio o desarrollo organizacional. Esa era más o menos la lógica que vimos la clase anterior y la parte fundamental, ¿cierto?, de la clase. Ahora a nosotros nos corresponde seguir avanzando en estos niveles de la organización y vamos hoy día a trabajar con el individuo propiamente tal, ¿ya? Con el comportamiento individual. Y en ese sentido, ya lo que nosotros tenemos que en primera instancia entender, yo tengo que borrar esto porque no me deja ver, ahí sí. Lo que nosotros tenemos que entender que lo que hemos estado conversando, es decir, el comportamiento de los grupos y el comportamiento de los individuos, nacen, ¿cierto?, del comportamiento organizacional, ¿ya? El comportamiento organizacional, tal como lo pueden ver ustedes en la lámina, es quien estudia el impacto que tienen los individuos, los grupos y las estructuras en el comportamiento de una organización. Por tanto, si yo quiero llevar a cabo un cambio en mi organización, porque por ejemplo hay un proceso que ralentiza los resultados, que genera problemas con los individuos dentro de mi organización, yo tengo que identificar si ese problema está a nivel grupal, si está a nivel de la estructura de la organización o si está a nivel individual. Tengo que ser capaz, ¿cierto?, de identificar a qué nivel pertenece. Entonces nosotros dentro de la organización nos vamos a encontrar con problemas y con inconvenientes que pueden estar aquejándonos, ¿cierto?, a nivel de la estructura. Por ejemplo, podemos tener un problema con eh, la estructura organizacional, es decir, por ejemplo, con el organigrama. Quizás el organigrama que teníamos en nuestra organización quizás hoy día ya no nos sirve y nos está generando muchos problemas. Ahí nosotros tendríamos que intervenir la parte estructural de la organización. Por otra parte, podemos tener muchos problemas en relación al comportamiento y cómo se manejan la dinámica de los grupos de trabajo. Por ejemplo, el departamento de finanzas tiene muy malas relaciones, ¿cierto?, con el departamento de recursos humanos. Ahí nosotros estaríamos, ¿cierto?, refiriéndonos directamente al comportamiento grupal. Y por otra parte también tenemos, ¿cierto?, que dentro de uno de esos mismos grupos tenemos quizás un individuo que tiene malas relaciones con sus compañeros de trabajo, está pasando por un difícil momento personal, está con depresión, por ejemplo, en fin, y ahí estamos hablando, ¿cierto?, de un proceso de tipo individual. Entonces, si ustedes se dan cuenta, tenemos que nosotros ser capaces de identificar en qué nivel, ya sea estructura, grupo o individuo, puede generarse algún tipo de problema que nosotros debamos corregir para poder efectuar un proceso de cambio, ¿ya? Esa es la importancia y de cierta manera también el fundamento de esta asignatura para que ustedes también lo vayan analizando ahí en sus casas o trabajos. Después dice que, ¿qué es lo que busca el comportamiento organizacional? Que nosotros, al hacer esta identificación de la estructura, de los grupos y de los individuos, nosotros podamos mejorar los resultados. Y que es también lo que busca el desarrollo organizacional, que lo conversamos también la primera clase, que era mejorar la eficacia organizacional, ¿ya? Y también mejorar las relaciones interpersonales entre los humanos que conforman la organización. Después dice, ¿cierto?, que además remite a los distintos tipos de relaciones que se establecen en una empresa y analiza el factor tecnológico que forma parte de ella, ¿ya? Por tanto, también la tecnología entra en un juego bastante importante y lo podemos considerar también dentro de la estructura, ¿ya? Del nivel de estructura. La tecnología que nosotros adoptamos en nuestra organización tiene que ver con la estructura de la organización, no tiene que ver con los grupos ni con las personas, directamente con la estructura. Entonces, dentro de este comportamiento estábamos diciendo que se encuentran los procesos individuales y grupales. El proceso grupal lo vimos en la clase anterior y ahora nos corresponde trabajar en el proceso individual. Así que ahora aquí pueden ir ustedes revisando, ¿cierto?, su cuadernillo. Esta parte probablemente no estaba en el cuadernillo, pero esto sí está en el cuadernillo, ¿ya? De aquí, atento todos porque vamos a ir analizando ciertas cositas en conjunto. Lo primero, ¿cierto?, nosotros dentro del comportamiento individual vamos a encontrar que hay variables de impacto, ¿ya? Y estas variables de impacto van a tener que ver con aspectos básicos del individuo, de la persona, como lo son, por ejemplo, la edad, como lo es el sexo, ¿cierto?, y como lo es el estado civil. Estos a nivel laboral se consideran como
aspectos básicos. Y nosotros lo que vamos a analizar es cómo estos aspectos básicos afectan en el ausentismo, en la rotación y en la productividad. ¿Ya? Respecto del ausentismo, es importante que nosotros hagamos la distinción entre ausentismo y absentismo. Cuando nosotros hablamos de ausentismo, nos referimos a que la persona efectivamente no se presentó a su lugar de trabajo, ya que es como el ausentismo típico que nosotros conocemos. Pero por otra parte tenemos el absentismo, que es cuando la persona, aún estando en su lugar de trabajo, no está cumpliendo con sus funciones o no está desarrollando su trabajo porque está en otra, por así decirlo. ¿Ya? Por ejemplo, podríamos decir que el compañero que está ahí, José Carte, ¿cierto? Que él me decía que está ahí en su oficina, hoy día está en una situación de absentismo, porque él hoy día no está destinando su tiempo, ¿cierto? Y su estancia física ahí para trabajar en lo suyo, sino que está, obviamente, acá en la clase. Así que ahí tenemos un claro ejemplo de absentismo, en el buen sentido de la palabra, ¿ya? Pero ustedes se pueden dar cuenta que esto hoy día en la organización y en las empresas es bastante común, y cada vez se acentúa más principalmente por el uso de las redes sociales. ¿Ya? Ahora, después tenemos la rotación, que obviamente tiene que ver con la movilidad laboral, es decir, cuando una persona toma la determinación de cambiarse de trabajo por forma voluntaria. Y también tenemos la productividad entendida como el nivel de resultado o de producción que genera un trabajador en una organización. Entonces, estas tres variables que mencionamos anteriormente, que es la edad, el sexo y el estado civil, inciden en esto, ¿ya? Ustedes van a poder ver ahí en su cuadernillo, y por eso les pido que a cualquiera le voy a pedir que lea un poquito, que algunos inciden en mayor o menor medida, ¿ya? O también vamos a encontrarnos que en ocasiones el hecho de tener menor o mayor edad también tiene algún grado de incidencia, y el hecho también, ¿cierto?, de ser hombre o mujer también tiene algún grado de incidencia. Ahora, tal cual muchos de ustedes respondieron en su foro la semana pasada, la mayoría, ¿cierto?, consideró que actualmente también hay una modificación o por así decirlo, un cambio en los roles de los géneros en el mundo del trabajo, ¿ya? Y eso efectivamente es así, ya actualmente, ¿cierto?, hay ciertas cosas que se están equiparando, hay cierta igualdad de género en algunas cosas, equidad de género, perdón, en algunas cosas, pero todavía, ¿cierto?, nos falta mucho por avanzar. Y en ese sentido la mayoría de ustedes también coincidió en que efectivamente no era tan blanco y negro, sino que todo hoy día, toda situación tenía sus matices respecto del rol del hombre y de la mujer. Lo mismo ocurre acá, nos vamos a encontrar con que quizás el texto y la teoría nos llevan a algo un poquito más radical o más blanco y negro, pero ustedes saben, ¿cierto?, que esto tiene sus matices y va a depender obviamente del contexto en el cual nos encontremos, ¿ya? Así que vamos a pedirle a Elizabeth. Me dice que tiene problemas con el audio. Ya, vamos con Yesenia Elizabeth. Acá estoy, profe. ¿Tiene su cuadernillo a mano, no? Sí, Ya. Veamos entonces cómo la variable de la edad afecta, ¿cierto?, el ausentismo. ¿Qué nos puede decir? A ver. dice que se estudia el impacto de la edad en la rotación, en el ausentismo y en la productividad y en la satisfacción. Y en el ausentismo dice que hay que distinguir entre faltas evitables y faltas no evitables. Perfecto. A mayor edad, los empleados tienen menor porcentaje de faltas evitables que los jóvenes. En cambio, tienen el mayor porcentaje de faltas inevitables, ya que hay más problemas de salud y los periodos de recuperación son más largos. Quedémonos ahí con eso para que lo veamos un poquitito. O sea, lo que nos explica, ¿cierto, Yesenia? Es que cuando nosotros hablamos de la edad tenemos que hablar, ¿cierto?, de faltas evitables e inevitables, ¿ya? Y aquí, tal como dice el texto, coincide, ¿cierto?, un poco con lo que es la actualidad, donde efectivamente una persona mayor, ¿cierto?, efectivamente la propensión que tenga de faltar a su trabajo se va a dar generalmente por aquellas cosas que sean de fuerza mayor, ¿ya? Quizás algún problema familiar, algún problema de salud, etcétera. En cambio, para una persona más joven, probablemente las faltas
de tipo inevitable son las menos y muchas veces se transforman en faltas evitables, ¿ya? Un poco el fenómeno millennials que hoy día conocemos en relación a que muchas veces no, la prioridad número uno no es el trabajo, sino que son otro tipo de cosas. Por tanto, si no voy al trabajo y me despiden, me da lo mismo, me pongo a buscar otra pega. Más o menos es como, ese a veces es el pensamiento de algunos jóvenes, ¿ya? Gracias, Yesenia. Ignacio, Lo escucho, profesor. en relación al sexo, ¿qué nos dice cuando hacemos la relación con el ausentismo, la rotación, la productividad? Dice que hay muchos mitos en la diferencia entre hombre y mujer, pero la evidencia sugiere que hay pocas diferencias importantes. Por ejemplo, dice en la rotación, hay estudios que dicen que las mujeres tienen mayor porcentaje de rotación, mientras que otros dicen que no hay diferencias significativas. Podemos decir que no existe suficiente información en este tema. Y en cuanto al ausentismo, dice, los estudios demuestran que la mujer tiene mayor porcentaje de ausencia y la causa principal es por la mayor responsabilidad del hogar. Estos estudios datan de los años 73 a 75. Ya. Bien, si ustedes se dan cuenta lo que es la teoría, estamos hablando de hartos añitos atrás. Entonces, sin duda, esto ha cambiado bastante con el tiempo. Pero quedémonos con la primera parte que nos mencionaba Ignacio, donde efectivamente hoy día el género, ¿cierto? Hombre y mujer, no tienen cierto mayor incidencia o mayor impacto en el resultado del ausentismo, la rotación o la productividad. ¿Ya? Eh, Le vamos a pedir a don Cristian, ¿cómo está usted? Abrigadito lo veo. Recién conectándome, ya Ah, que ya, estuve, perfecto. Ya, Cristian. pero sí he escuchado bastante la clase. Ya, gracias. Erika, ¿está por ahí? Erika Navarrete. No ahí sí. Sí, estoy aquí. ¿Cómo está Erika? Bien, bien. Qué bueno, qué bueno. En relación al estado civil, ¿cómo es la relación de esa variable con el ausentismo, la rotación y la productividad? ¿Qué nos dice? Dice, parece que los casados tienen menores ausencias, menos rotación y están más satisfechos con sus puestos que sus compañeros solteros, porque el matrimonio impone mayores responsabilidades y hace que el trabajo estable cobre mayor importancia. ¿Qué más nos dice? ¿Dice algo más o no? Sí, eso es una cosa. Ah, ya. Bueno, ahí, no sé, pues aquí hay que ver la realidad de cada uno. ¿Para qué nos vamos a...? Sí, la clase la estoy grabando, chiquillos, por cualquier cosa, ya, para que después la puedan revisar con mayor tranquilidad. A ver, en relación a lo que nos decía, ¿cierto, Erika, respecto del estado civil? Claro, hay una presunción, ¿cierto?, de que efectivamente el estar casado te asigna mayores responsabilidades, por tanto hay un menor nivel de ausentismo, de rotación, por un sentido lógico de la estabilidad, de cuidar el trabajo, y también, ¿cierto?, el nivel de productividad no tiene mayor injerencia, ¿ya? Ahora bien, esto hoy igual va a tener, como les decía al principio, no es blanco y negro, o sea, esto es totalmente conversable y cuestionable también desde cada punto de vista y según la realidad de cada uno, ¿ya? Pero sí, efectivamente, hay una inclinación, aquí en el sentido de que, efectivamente, cuando hay un estado civil distinto al soltero, se dan otros niveles de responsabilidad. Ya, chiquillos, continuamos entonces con la siguiente lámina. Bueno, aquí nosotros vamos ya a hacer una definición en concreto de lo que es la personalidad. Ustedes también ahí dentro del cuadernillo podrán encontrar algunas, pero lo que tenemos que tener claro, ¿cierto? Que la personalidad son rasgos, son características que nos van a distinguir, que nos van a diferenciar de una u otra persona dentro de un determinado grupo, ¿ya? Y cuando hablamos, ¿cierto?, de un determinado grupo, puede ser la familia, puede ser un grupo de amigos, un grupo de trabajo,
en donde cada uno de los miembros que están dentro de estos grupos tienen rasgos y características propias que los diferencian. Como por ejemplo podemos hablar, ¿cierto?, de la forma de actuar, la forma de hablar, el caminar, entre otros rasgos o características que usted puede tener, ¿ya? ¿Y cuáles son, de cierta manera, los factores que van a determinar la personalidad que usted va a tener? Van a ser tres factores principales. Uno es la herencia, ¿ya? Tiene que ver con el factor hereditario, con la sangre propiamente tal, ¿ya?, que determina de hecho un alto porcentaje de su nivel de personalidad. También tenemos el ambiente, es decir, el contexto en el cual usted se desenvuelve o se desarrolla, el ambiente familiar, el ambiente socioeconómico, ¿ya? Y también tenemos, ¿cierto?, las situaciones, es decir, que la persona se comporta de forma particular según el tipo de situación en el cual se encuentra, ¿ya? Así que tenemos esos tres factores que van a determinar mi forma de personalidad, y luego de eso tenemos que hablar de los rasgos de la personalidad. Y en relación a los rasgos, a ver, podríamos decir que hay más de 1500 rasgos los cuales podemos nosotros asignarles a la responsabilidad. Por tanto, una persona puede tener diferente a otra más de 1000 rasgos distintos, ¿ya? Ese es un número bastante alto, y eso ha significado, ¿cierto?, que el estudio que se haga en base a la personalidad tenga que agrupar estos miles de rasgos en grupos más pequeños, porque si no sería muy dificultoso, ¿cierto?, poder estudiarlo, y estaríamos prácticamente un semestre hablando de los rasgos de la personalidad. Y por eso, ¿cierto?, que se agrupan en 5 grupos. El primero, ¿cierto?, tiene que ver con la extroversión, que es donde nos habla, ¿cierto?, de aquellos rasgos que permiten que la persona sea sociable y comunicativa en relación a otros individuos. Tenemos como segundo punto la afabilidad, que tiene que ver con el grado de carácter que tiene la persona y su nivel de cooperación. La rectitud, como punto número 3, que tiene que ver con la responsabilidad y cuál es el nivel de orientación al logro que tiene la persona. Después tenemos como punto 4 la estabilidad emocional, respecto a si es calmado, entusiasta, seguro. Y como punto número 5 tenemos la apertura a la experiencia, en donde, ¿cierto?, podemos medir el grado de imaginación, la sensibilidad artística, la sensibilidad intelectual, etc. Entonces, si ustedes se fijan, en estos 5 grupos de rasgos que podemos observar, ustedes se van a dar cuenta que dentro de cada uno de ellos ustedes pueden agregar muchas otras características, o podrían agregar muchos otros rasgos, que probablemente y obviamente no están ahí en ese listado, ¿ya? Ahora, también nosotros tenemos que identificar que existen tipos de personalidad, entre los cuales nosotros vamos a observar a los introvertidos o extrovertidos, que es uno de los conceptos que generalmente ocupamos cuando una persona, ¿cierto?, es menos comunicativa, ya menos sociable, podemos decir, ¿cierto?, que es más introvertida. Cuando una persona es más sociable, un poco más abierta a otros espacios, decimos que es extrovertida. Después tenemos aquellos que son sensibles o intuitivos. Tenemos los racionales y pasionales, ya cuando decimos que uno piensa más con el corazón que con la razón. Y tenemos también los perceptivos o los juiciosos. Así que también ahí tenemos otra clasificación respecto de los tipos de personalidad. ¿Alguna consulta hasta acá? ¿No? No. Jonathan. ¿Está por ahí, Jonathan? Sí, profesor, buen día, acá estoy. Jonathan, según lo que usted se conoce, Ujú. cuando hablamos de los factores que determinan la personalidad, ¿a cuál factor cree usted que le debe su persona? Eh, yo creo que a las 3. Ya, ¿Por qué? Porque, bueno, un tema por herencia por parte de mi madre es de que a veces soy un poco mañoso, ¿ya? Pero en cuanto al trabajo, también a medida que ha pasado los años, no sé, he logrado tener un poco más de personalidad. Tampoco no me da vergüenza hablar en público. Entonces, por el trabajo también que tengo comunicación con los clientes, me he logrado tener un poco más de personalidad a medida que pasa el tiempo. Entonces, por eso yo creo que por un tema de herencia es como cuando soy así normalmente en la casa. perfecto. Pero
tanto en el ambiente y situaciones, es un tema más del trabajo que he logrado. Gracias al trabajo lo he logrado. Ah, muy bien. Ya. Loreto, ¿está por ahí? Sí, acá estoy, profe. Qué bueno. Cuénteme, ¿qué necesita? Respecto de los 5 rasgos de la personalidad, ¿con Ujú. cuáles se identifica usted? Puede ser más de uno, ¿ah? De los 5. Em, la verdad, con casi los 5, soy bastante sociable, comunicativa, tengo un buen carácter, soy muy cooperativo también, responsable, a veces demasiado, soy calmada, entusiasta, perdón. Así que yo creo que básicamente casi con los 5. Ya, muy bien. Y Ricardo, ¿está por ahí Ricardo? Ricardo Río Seco. Parece que está con unos problemas de conexión, Ricardo. Rachel, ¿está por ahí Rachel? Ahí sí. No lo escuché. Rachel, ¿me escucha? No muy bien. Pero escuchó la parte anterior de la clase, ¿cierto? Sí, tengo mi guía al lado igual. Ah, ya. ¿Puede ver la lámina así que estamos proyectando? Sí, Ah, perfecto. pero el audio lo escucho como Recortado. cortado. Ya. Debe ser un poquito la conexión que está ahí un poco débil. Rachel, miren, respecto de los tipos de personalidad que vimos acá en la parte inferior derecha de la lámina, Ujú. ¿con cuál usted se identifica en cada uno de ellos? Em, sí, igual, casi con todas. Sí, con Bueno, mucho. pero por ejemplo, ¿es introvertida o extrovertida? ¿Es sensible o intuitiva? A eso me refiero. Ya, sí, extrovertida, ¿Ya? soy de muchos amigos, muy sensible por un tema espiritual, porque hago muchas meditaciones, soy de esa onda. ¿Qué más? Rectitud en mi trabajo. Yo trabajo en el área pública, el área... ¿Se me cambió de lado? Sí, pues eh, se me cambió de lado. ¿no? ¿Por qué? Estamos hablando acá de los tipos de personalidad, no de los rasgos. Eh, eh, espérame, que No acá en no veo bien. introvertida y o sea, en extrovertida y sensible. Le faltaría decir si es racional o pasional o si es perceptiva o juiciosa. Pasional, pasional. Me voy mucho por los sentimientos. Y perceptiva o juiciosa. Perceptiva, Ya, sí, perfecto. Ya, Rachel, sí, muchas gracias. porque... Ya, continuamos entonces. ¿Alguna consulta hasta acá, chiquillos? No, profesor, hasta el momento no. Esto es psicología pura por si acaso, ¿ah? Ya, fíjense aquí, está más o menos, y esto ustedes lo pueden ver, ¿cierto? También en su cuadernillo. Nos dice más o menos de qué se trata cada uno de los factores que determinan la personalidad. Y acá, ¿cierto? Está el tema de la herencia, que es el importante, porque nos dice de que la herencia finalmente explica aproximadamente el 50% de la personalidad de un individuo y más del 30% de los intereses ocupacionales y de entretenimiento, ¿ya? Por tanto, un 30% de lo que le aportan sus padres, ¿ya? Es lo que usted también proyecta respecto a la posibilidad de tener un empleo o de lo que le entretiene y le gusta, ¿ya? Así que si, por ejemplo, a su papá le gustaban las películas de vaquero, ¿ya? Hay una alta probabilidad de que a usted también le guste. Respecto del ambiente, bueno, tal como dice acá, ¿cierto? Tenemos que hablar de aquellos que son factores que ejercen presión sobre la formación de la personalidad, como por ejemplo el nivel de cultura recibido, el conjunto de valores y normas que se transmiten por cada generación, el concepto de familia, la relación con los amigos, los grupos sociales a los cuales se pertenece,
¿ya? Y por último tenemos la situación en donde les decía yo que la personalidad que vamos a adoptar o los rasgos con los cuales vamos a exponer van a depender de la situación en la cual nos encontremos. Seguimos avanzando. Aquí están las características de la personalidad, ¿cierto? Que es lo mismo que vimos en la primera parte, pero fíjense acá en el primer punto de la lámina, donde dice que existen 17.953 rasgos de la personalidad. Imagínense. Por tanto, por ello se crea, ¿cierto?, un modelo de 5 grandes rasgos, que son los que vimos en las láminas anteriores, ¿ya? Así que ahí está la explicación de por qué se conforma o se agrupan los rasgos de personalidad en 5 grandes rasgos. Porque son muchos, son demasiados, por tanto había que de alguna manera poder agruparlos. Atributos de la personalidad. También esto está en el cuadernillo para que ustedes puedan ir avanzando. Y dentro de los atributos de la personalidad nosotros vamos a encontrar 5, ¿ya? Cuáles son sumamente importantes y son súper fáciles también de identificar. Vamos a partir por el locus de control, que a mi parecer obviamente es el más importante respecto como atributo de la personalidad, ya que el locus de control tiene dos variaciones, el locus interno y el locus externo, ¿ya? Y el locus interno se refiere, ¿cierto?, al grado en que las personas creen que controlan lo que sucede. De cierta manera, la capacidad de responsabilidad que yo le otorgo a lo que ocurre en mi entorno y que obviamente es responsabilidad mía. Entonces, cuando nosotros generalmente, por ejemplo, podemos evidenciar que tenemos una persona con algún grado, por ejemplo, de depresión endógena o con algún grado mayor de algún tipo de patología de tipo psicológica, podemos decir que su locus de control interno es el que podría estar fallando, ¿ya? De que probablemente le asigna toda la responsabilidad, todo lo que ocurre a su persona, ¿ya? Y por otra parte tenemos el locus de control externo, es donde esto ya podríamos decir que también puede estar presente, por ejemplo, en personas que presentan rasgos de psicosis, de esquizofrenia, ¿ya? Cuando están exacerbados, obviamente, en donde creemos, ¿cierto?, que la vida y todo lo que nos ocurre está controlado por fuerzas externas, ¿ya? Aquí también habla también de la suerte y la casualidad. Entonces, ¿cuál es la lógica del locus de control? Es que nosotros obviamente lo mantengamos en equilibrio, es decir, seamos capaces de responsabilizarnos por lo que efectivamente es de nuestra responsabilidad y que, ¿cierto?, y que a lo que ocurre en el exterior o lo que viene del exterior para impactarme a mí, le otorguemos, ¿cierto?, la cierta racionalidad que merece, ¿ya? Por ejemplo, si algo ocurre y tiene una explicación lógica, que le demos esa explicación lógica, ¿ya? No que caigamos, ¿cierto?, en mitología o de repente en explicaciones divinas que probablemente no las tiene, ¿ya? Pero obviamente todo en su justa medida, hay que mantener un equilibrio respecto del locus de control, ¿ya? Hay mucha discusión respecto del locus de control externo cuando, por ejemplo, eh, ponemos en juego lo que es la fe o lo que es el azar, ¿ya? Así que también eso también tiene que ver mucho con una discusión de tipo personal, de tipo individual, de cuál es el grado de importancia que nosotros le entregamos a la fe o que le entregamos, ¿cierto?, al azar. Después tenemos, ¿cierto?, el maquiavelismo, en el cual podemos decir que el maquiavelismo tiene que ver con que el fin justifica los medios. Es decir, nosotros somos capaces de hacer cualquier cosa con tal de cumplir con nuestro objetivo. Por tanto, hay personas que actúan en función del maquiavelismo, que es parte de su, o podría ser un atributo de su personalidad. Dice acá que es el grado en que un individuo quiere obtener y manipular el poder, ¿ya? Mantienen una distancia emocional y creen que los fines justifican los medios. ¿Por qué creen ustedes que una persona maquiavélica mantiene la distancia emocional? Vamos a dejar la pregunta abierta. ¿Quién responde? No se involucran con las personas en sí y para obtener lo que quieren.
Exacto, exacto, para También puede ser porque entienden de que si se vinculan con alguien no van a lograr a lo mejor el objetivo que pretenden. exactamente, muy bien. ¿Alguna otra opinión? La vinculación emocional limita la última parte que dice el fin justifica los medios. Perfecto. Ahora, ¿creen ustedes que el maquiavelismo, cuando está bien controlado, cuando está bien, de cierta manera, regulado en una persona, puede ser un buen atributo, si es bien utilizado? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Todo el rato. ¿Las jefaturas necesitan un grado de maquiavelismo? Sí, Sí, de todas maneras. de todas maneras. Perfecto. Efectivamente, ¿ya? Por eso que hablamos de atributos de la personalidad, es decir, que son atributos que nosotros tenemos. Es importante que los tengamos de forma regulada y que sean en función, ¿cierto?, de la situación en la cual nos encontremos, ¿ya? Ahora, si yo, por ejemplo, piensen ustedes en un jefe, y ya 20 años siendo jefe, donde probablemente se han establecido ciertos lazos con la gente con la cual trabaja. Y lamentablemente le piden tener que hacer una reducción de personal importante en su empresa. El atributo de la personalidad del maquiavelismo, de cierta manera, tiene que aparecer de una forma bastante adecuada y regulada para poder cumplir con lo que se le está pidiendo. Porque si obviamente la distancia emocional es muy alta, esta persona no va a poder despedir a estos individuos y probablemente va a tener que irse él. Entonces, pues, hagan ustedes también el análisis de cómo nosotros vamos desarrollando y utilizando estos atributos de la personalidad. No es fácil, para nada, ¿ya? Yo creo que nada es fácil cuando hablamos de aspectos de la personalidad, pero es muy importante conocer a lo que podemos llegar. Tercer punto, dice Yo autoestima. creo, profesor, que existen dos tipos de maquiavelismo, el bueno y el malo en realidad. Sí, pues, porque en el malo obviamente hay una persona que sin escrúpulos, entonces los ladrones, estafadores, entonces le da lo mismo lo que hacer el daño a los demás para poder obtener lo que ellos quieren. Exacto. Y pongo un ejemplo, el tema de mi trabajo. Yo tengo un jefe que es un buen líder en realidad. Y en realidad como ellos le dicen, ya sabes que tienes que cumplir tal y tal cosa, entonces ellos a nosotros nos indican de buena forma y claro, y se nota también un poco la manipulación hacia nosotros, pero pasa piola en realidad. Porque al final es para, si bien es para el objetivo de él, también es para a beneficio nuestro, en nuestro trabajo. Exacto. Entonces, por lo menos él sí sabe llevar bien la situación cuando se trata en cuanto al tema de pega. Lo bueno también es que mi jefatura no deja de lado el tema emocional de las personas porque si algo no nos parece o no sé, pues, en cuanto al, no sé, pues, cuando nos lanzan nuestras campañas, nuestros premios, cosas así, los concursos que nos lanzan mensualmente, si algo no nos parece o también hay algo que también nos pueda perjudicar, nosotros se lo decimos y él también lo eleva. O sea, por eso digo Eso que es puede bueno, existir dos tipos de claro. Machiavelli. Ahora, generalmente muchas gracias por su aporte, porque nosotros generalmente al maquiavelismo le asignamos una connotación negativa, es como lo que ocurre, ¿cierto?, con la palabra empresario. Nosotros le asignamos inmediatamente una connotación negativa. Entonces, hoy día los empresarios, para no generar eso, se llaman emprendedores, ¿ya? Entonces, acá más o menos ocurre lo mismo. El maquiavelismo tiene una connotación negativa, sí, sino que lo que nosotros debemos hacer es lo que comentaba el compañero, efectivamente hacer una distinción, y por eso es muy importante la regulación que nosotros tengamos de este atributo o de este concepto. ¿Ya? Vamos Profe, con la autoestima. Tercer punto. profe, de un maquiavélico en una empresa tiene que haber una persona que lo regule. Claro, Claro, cosa que no se exceda de los límites. claro. Ahora, ojo ahí, porque si hablamos, ¿cierto?, de regular el atributo de una personalidad, de un individuo, ya tendríamos que irnos al otro nivel del comportamiento organizacional, que es el comportamiento de los grupos. Y por consiguiente tendríamos que ir más arriba aún y establecer algún mecanismo de regulación en la estructura organizacional. O sea, imagínense el impacto de lo que podemos
de lo que podemos generar. Bien, buen Autoestima impacto en tu... es el grado de gusto o disgusto que los individuos sienten por ellos mismos. ¿Qué es lo que ven en el espejo? Y este es un atributo muy relevante, muy importante porque también tiene que ver con la tolerancia a la frustración, la expectativa de trabajo, la expectativa del resultado, la capacidad de logro. Por tanto, si una persona tiene un grado de autoestima muy bajo, esto obviamente va a impactar de forma negativa también en sus resultados, ¿ya? Así que el autoestima es uno de los atributos de la personalidad que más efectos tiene por sobre la productividad y el rendimiento en una organización, a nivel individual. Y también es importante el tema del control de la autoestima, o sea, que tiene que tener el equilibrio. Exacto, y ahí también donde vamos a ver más adelante, bueno, más adelante cuando tengamos desarrollo organizacional 2, que existen los famosos agentes de cambio. Son las personas, ¿cierto?, que van a tener que tener la capacidad y la habilidad para poder identificar estas fallas en los individuos que componen su organización y ver la forma en cómo los van a poder también ayudar y los van a poder regular, ya que, por ejemplo, una persona que tenga una muy baja autoestima, al momento de implementar un cambio en la organización, es muy probable que ella también manifieste una resistencia o un rechazo al cambio organizacional. Así que más adelante, cuando tengamos desarrollo organizacional 2, se van a encontrar con las limitantes que estos atributos que estamos viendo hoy día pueden eh, determinar al momento de querer implementar algún grado de cambio en la organización. Autocontrol es la capacidad de un individuo para adaptar su comportamiento a factores externos o situacionales, ¿ya? Y esto es como cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en los niños, de cómo se comportan en la casa de la abuelita, cómo se comportan en la casa de la mamá, cómo se comportan en el colegio, cómo se comportan como visita donde algún X. Tiene que ver con el autocontrol, de cómo yo adapto mi comportamiento según la situación en la que me encuentro. Me comporto de igual forma cuando estoy con mi pareja que como estoy con mi jefe, o con mis amigos, o me estoy regulando, ¿cierto? Probablemente adapto el comportamiento, adapto mi comunicación verbal, adapto mi comunicación kinésica, es decir, los movimientos que realizo, en fin. Eso es el autocontrol. Cómo yo me adapto en función de la situación. Y por último, tenemos la predisposición a asumir riesgos, donde hablamos de que hay dos impactos principalmente. Uno, Profesor, perdón. ¿sí? Bueno, igual quería tocar un punto con respecto al autocontrol, ¿ah? Y yo lo voy a poner un tema, un ejemplo mío, personal. A ver, Bueno, en realidad igual es importante porque cuando yo recién entraba a trabajar, yo era muy parado y lacha en realidad. De repente discutía, si algo no me parecía, se lo decía a mi jefe, vivíamos peleando, porque claro, a mí no me importaba nada, o sea, era como decía, parado y lacha. A medida que iba pasando el tiempo obviamente a través de las evaluaciones de mi jefatura, he podido también mejorar hasta hoy en día el tema del autocontrol porque ahora estoy más tranquilo, si bien escucho, eh, también me quedo, hay que quedarse callado en ciertas situaciones, independiente si sean buenas o malas. Es importante igual quedarse callado porque igual puede ser no sé, no, me puede perjudicar, porque también uno sabe también las personas que están alrededor. Entonces, por eso igual es importante, como dice, el autocontrol. Yo lo veo, como le dije, un tema del trabajo, más que nada. Pero ahora ya estoy bien. Ahora me controlo yo mismo, ya llevo mucho tiempo ya en realidad así aprendiendo también y sigo aprendiendo en realidad este tema. bueno, qué bueno su experiencia. ¿Sí? Yo creo que a varios también le ha pasado. Ahora, en relación al autocontrol,
también va de la mano, ¿cierto? También con la madurez de la persona. Así que ese es un punto también relevante allí. Bueno, y para finalizar, ¿cierto? Lo que son los atributos de la personalidad, hablábamos, ¿cierto? De la predisposición a asumir riesgos, ¿ya? Y a medida que yo tomo, por ejemplo, más riesgos, tengo que ser capaz también de tomar mis decisiones en menor tiempo, ¿ya? Entonces, hay personas que cuando requieren asumir un riesgo, porque el riesgo requiere intervención inmediata, el riesgo te dice que lo que tú vas a hacer lo tienes que hacer ahora ya, tú vas a tener que reducir tu tiempo de toma de decisiones, lo que puede tener resultados positivos y también resultados negativos. Por tanto, también tiene que ver mucho con la personalidad. Qué tan calculador soy, qué tan racional soy al momento de asumir un riesgo o de tomar una determinación. Y por último dice que también tiene impacto en la cantidad de información que necesita para seleccionarlo, ¿ya? Hay personas que tienen la capacidad, esta capacidad desarrollada muy bien, la de este atributo, que con la información mínima que tengan, vámonos, ¿cierto? Echémosle más adelante y tomamos la decisión, asumimos el riesgo, ¿ya? Sin embargo, hay otras personas que, por su formación y por también el desarrollo de estos atributos de la personalidad, prefieren tener, ¿cierto?, la vuelta completa, es decir, la información completa para poder tomar una determinación o para poder asumir un determinado riesgo, ¿ya? Así que este también es un atributo muy importante, que hoy día también requiere mucho análisis, considerando, ¿cierto?, la gran cantidad de factores externos que hoy día pueden afectar una decisión, como por ejemplo el tema económico, el tema político, el tema social, el tema ambiental, lo que es la salud. Entonces tenemos una gran cantidad de factores externos que hoy día están a flor de piel y que requieren, ¿cierto?, que nosotros tomemos decisiones importantes y con información incluso limitada, ¿ya? Así que ojo con este atributo de la personalidad. Continuamos. Vamos con las habilidades. ¿Lo ubicaron ya en su Sí, cuadernillo, profesor. no? Cuadernillo. Página 10, por si acaso. Ya. Ya, chiquillos. Entonces, vamos con las habilidades. Lo primero que nosotros tenemos que decir que la habilidad es una capacidad. Y es una capacidad que nos permite hacer ciertas cosas, realizar y desarrollar actividades, ¿ya? Y lo que nosotros tenemos que también identificar o dejar en claro es que no todas las personas tienen las mismas habilidades, ¿ya? Lo que sí nosotros tenemos que ser capaces de conocernos y de identificar de qué mejor forma yo puedo desarrollar o encontrar la forma correcta de usar una habilidad. Y que muchas veces a ver, usted de partida no va a conocer la cantidad de habilidades que puede ejecutar, ¿ya? No me acuerdo más o menos la estadística, pero es un porcentaje mínimo el que nosotros hacemos uso, por ejemplo, del cerebro. Por tanto, la cantidad de habilidades mentales que nosotros podemos tener, capaz que ni siquiera las utilicemos, ¿ya? Y en relación a las habilidades físicas, probablemente las ejecutamos o las desarrollamos en una edad temprana y después que nos transformamos en hombres de trabajo, en hombres de casa, en mujeres de trabajo, mujeres de casa, probablemente muchas de las habilidades físicas las dejamos un poco de lado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que decir? Que la habilidad más esfuerzo, más destreza, es igual a rendimiento. ¿Qué significa esto? Que si nosotros tenemos una habilidad, pero no la desarrollamos y no la utilizamos,
vamos a tener obviamente un nivel de rendimiento paupérrimo. Sin embargo, si nosotros somos capaces de tener una habilidad, de desarrollarla, es decir, potenciarla, fomentarla, la podemos transformar en una destreza, por tanto mi rendimiento va a aumentar. Y ahora, ¿qué tipo de habilidades nosotros podemos identificar? Tenemos dos, las mentales, las que se miden, por ejemplo, por la inteligencia, que es lo que nos permite generar el pensamiento constructivo, el razonamiento y la resolución de problemas, y tenemos las habilidades de tipo físicas, ¿ya? Las cuales son importantes en tareas que se requiere destreza manual, resistencia o capacidad de coordinación, ¿ya? Aquí, ¿qué es importante con esto? Por ejemplo, para nosotros resolver un memorice, para resolver un problema matemático, no vamos a ocupar la misma habilidad mental, ¿ya? Por ejemplo, para andar en bicicleta y subir un cerro caminando, tampoco vamos a ocupar la misma habilidad física, ¿ya? Entonces, por eso es que es muy importante que nosotros identifiquemos cuáles son las habilidades que se requieren para ciertas actividades. Y ahí ustedes, bueno, pueden hacer la identificación de qué habilidad mental o qué habilidad física es la que más tienen, o aquella que están fallando, o aquella que les gustaría desarrollar. ¿Qué nos dice respecto de las habilidades físicas? ¿Ya? Tenemos 4, ustedes en su cuadernillo van a encontrar con que cada una tiene también otros detalles que mencionar, para que ustedes también ahí lo revisen, pero tenemos que identificar que existen 4. La resistencia, que es la capacidad del ser humano para soportar esfuerzos de media o baja intensidad durante el mayor tiempo posible, ¿ya? Por ejemplo, una maratón, ¿ya? Tenemos después la fuerza, que es la capacidad neuromuscular de superar una resistencia externa o interna gracias a la contracción muscular, es decir, el empuje, podríamos decir, por ejemplo, cuando usted empuja un vehículo. Después tenemos la flexibilidad, que es la capacidad basada en la elasticidad muscular y en la movilidad articular, que permite realizar movimientos con gran amplitud. Por ejemplo, cuando usted hace una elongación. Y por último tenemos la velocidad, que es la capacidad del ser humano para realizar uno o varios movimientos en el menor tiempo posible, ¿ya? Por ejemplo, esquivar algo, esquivar una pelota, ¿ya? Eso, por ejemplo, está asociado a velocidad, ¿ya? Entonces tenemos 4 capacidades físicas básicas. Esto es materia propiamente tal de biología y de educación física, ¿ya? Pero igualmente lo tenemos que identificar acá porque no sabemos la naturaleza del trabajo en la empresa en la cual nosotros nos desempeñamos, ¿ya? Porque probablemente en un trabajo de oficina, probablemente las capacidades físicas no tomen mayor relevancia, pero si la naturaleza del trabajo es distinta, es un trabajo en terreno, donde quizás se requiere algún grado de esfuerzo físico, obviamente las capacidades físicas van a tener gran relevancia. Después tenemos las habilidades mentales. Ustedes estas las tienen en su cuadernillo igual, ¿cierto? Sí, profe, están al revés, sí, mentales y físicas. Sí, lógico, sí. Se van a encontrar un cuadernillo que tiene partes, pueden estar al revés, que pueden estar bien. ¿Ya? Esto es como las matemáticas, sí, el orden de los factores no altera el producto. Vamos con la primera. ¿Quién se ofrece, voluntario, para que nos diga qué es lo que es la habilidad espacial? Me causa curiosidad la habilidad esa, pero creo que podría ser ocupar bien los espacios determinados. No ando tan lejos, ¿ah? Y está bien que le llame la atención, porque es una habilidad que es bastante innata y que nosotros ni siquiera nos damos cuenta que la tenemos, ¿ya? Pero la habilidad espacial es la capacidad que nosotros tenemos de imaginar y de visualizar distintos objetos en determinados lugares. Por ejemplo, cuando usted sueña, usted tiene la capacidad, ¿cierto?, de crear un escenario, de imaginar que hay una cosa acá,
de que hay algo que tiene tal dimensión, de que hay una persona acá. Esa es la habilidad espacial. Ya, ok. Me queda más claro. Perfecto. Rapidez perceptual. ¿Quién lo puede explicar? No se peleen. Puede ser, por ejemplo, cuando una persona percibe rasgos similares a otro en algún entorno. Por ejemplo, cuando uno dice, mira, esta persona la encuentro muy parecida a tal. ¿Cachai? O sea, puedo observar, concluir y buscar similitudes con facilidad entre una cosa y otra. Exacto, muy bien. Esa es la respuesta. ¿Ya? La diferencia, sí, es que esa habilidad se tiene que hacer de forma rápida. Por tanto, si yo me demoro 3 días en encontrar la similitud o la diferencia entre una cosa y otra, es porque no tengo esa habilidad. ¿Ya? Muchas gracias. Después la siguiente, habilidad numérica. ¿Quién? Voluntarios. Fácil, esta es fácil, ¿eh? Habilidad para hacer cálculos. Exacto. La habilidad para hacer cálculos. ¿Pero de qué forma? Habilidad matemática. ¿De qué forma? ¿Escrita, verbal o mental? Mental. Mental, por supuesto. Entonces, si yo le digo a usted 5 por 2 menos 5, ¿cuánto es? 5. Muy bien. Muy bien, tiene una habilidad numérica mental muy bien, muy bien. ¿Alguien más quiere que lo ponga a prueba? No parece, ¿ve? A todos les dan miedo las matemáticas muchas veces. Ya. Significado verbal, o sea, perdón, fluidez verbal. ¿Quién va? Capacidad de hablar, de conectar las palabras. Expláyese, expláyese. Eso. No tengo fluidez verbal. ¿Ah? Bueno, por eso digo, conectar las palabras, fluirlas en cuanto a una oración. ¿Era eso? Tiene un Por poquito ejemplo, cuando dicen habla de corrido o hila las ideas entre lo que dice, cuando es coherente las cosas que está diciendo. Po. Que no pierda el sentido, que no se dispersa por norte, sur, este, oeste para llegar a una idea. Claro, a ver. Efectivamente, es lo que ustedes mencionan, que tiene que ver, ¿cierto?, con la capacidad de nosotros organizar un texto de forma verbal, con el uso de las palabras adecuadas, pero además tiene que ver con el uso de palabras cognitivamente superiores, ¿ya? Entonces, es como cuando usted se expresa de una forma, pero se expresa de una forma bonita, más poética, ¿ya? Entonces pudiéramos decir que eso es la fluidez verbal, donde soy capaz de construir una idea, pero le agrego o le elevo el nivel, ¿cierto?, el nivel cognitivo a las palabras que voy a utilizar, ¿ya? Cuando dicen tiene buen hablamiento. Exactamente, ¿ya? Porque yo, por ejemplo, puedo decir algo, no sé, puedo decir lo que está encima de la mesa está cochino. Usted, esa misma frase, esa misma expresión, lo puede decir de una forma mucho mejor. ¿Cómo lo podría decir, por ejemplo? La mesa no está en las condiciones sanitarias necesarias. Perfecto. ¿Ve? No está Entonces, eso aseado. es la fluidez verbal. ¿Estamos claros ahora? Ya, vamos a la siguiente. Memoria. ¿Qué es lo que es la memoria? A ver. La definición tiene 3 palabras. ¿Ah? La capacidad de retener. Habilidad para retener y recordar experiencias o Exacto. conocimientos adquiridos y usarlos selectivamente. Estudiar
vendedor, actor. Exactamente. La memoria es la capacidad de recordar, de utilizar palabras, situaciones, conceptos de una forma posterior. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, lo que yo estoy haciendo hoy día con ustedes acá, cuando les hablo de estos conceptos, yo estoy haciendo uso muchas veces de mi memoria porque estoy recordando cosas que probablemente vi hace harto tiempo. Y a ustedes también les va a pasar lo mismo. Cuando más adelante, ¿cierto? Bueno, o los que tienen hijos, me digan, papá, mamá, ¿cierto? Tengo que estudiar eh, no sé, las metáforas. Y ustedes dicen, oh, me acuerdo cuando yo estaba en cuarto básico y tuve que pasar las metáforas. Así funciona. Después tenemos significado verbal. Vamos a preguntarle a alguien, a ver, vamos, a alguien que se pudiera estar quedando dormido por ahí, porque ya el hambre la debe estar venciendo. Vamos con... No, están todos bien, están todos despiertos. Vamos con Liliana. ¿Cómo está Liliana? Active su audio. Bien, profesor. ¿Cómo está usted? Sí. ¿Está Bien, con bien, hambre, no? gracias. ¿Tiene hambre o no? Sí, más o menos. ¿Un poquito? Más o menos. Ah, ya. No, hay una mujer con hambre, es complicada, así que... Hay varias que Hay saben que de tener eso. cuidado. Sí. Ya, Liliana, díganos, ¿qué es lo que es el significado verbal? Es la comprensión de los significados de las palabras y sus relaciones entre sí. Intérprete, escritor, psicólogo. Es como entendemos las palabras. Exactamente. ¿Se acuerdan ustedes de la denotación y la connotación o no? ¿Se acuerdan de eso? Materia de tercer año básico, cuarto básico, el lenguaje, o castellano. La denotación, chiquillos, es la definición de una palabra que usted la puede encontrar en el diccionario. Y la connotación es el concepto que nosotros le damos según el contexto en el cual nos encontramos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, hay varias palabras que nosotros de repente la ocupamos de forma quizás errónea o según el contexto. Por ejemplo, cuando ustedes ocupan la palabra ordinario, ustedes generalmente la palabra ordinario la ocupamos con una connotación de tipo negativa, ¿cierto? Como despectiva. Pero la palabra ordinario significa común. ¿Ya? O por ejemplo la palabra mediocre. Tú eres un mediocre. Ser mediocre no es malo, ¿sabían ustedes? Y se encuentra en la media. Exactamente. Muy bien, Rodrigo. Efectivamente. Pero nosotros le damos una percepción negativa. Eso es el significado verbal, chiquillos. ¿Ya? Ya, Rodrigo, usted mismo, el razonamiento. Razonamiento. Con mis palabras, en realidad, la capacidad, creo, de pensar, razonar, actuar, complementar todo. Perfecto. El razonamiento es la habilidad que yo tengo, ¿cierto?, para antes de emitir un juicio o de tomar una decisión, yo analizo mentalmente y ocupo el raciocinio para evaluar resultados. Como cuando yo digo que yo pienso antes de hablar, yo pienso antes de actuar. Ahí yo ocupo el razonamiento, porque yo soy capaz de medir las consecuencias que pudieron tener mis actos o mis palabras. ¿Ya? ¿Estamos claros, chiquillos? Con las habilidades mentales. Sí, gracias. Ya. ¿Cómo estamos? ¿Necesitan un momentito, no? ¿Necesitan algún... ¿O seguimos? Ya, sigamos nomás. Profesor, yo quiero ir a hacerme un sanguchito. Un cafecito. Falta un cafecito. Porque estoy a puro café y después no voy a poder dormir, pero quiero comer algo. Ya, Sí. dejemos, Permiso, por hagamos favor. entonces, chiquillos, un break de 10 minutitos, ¿ya? De 3 horas, por favor, sí. 10 minutitos. Súper. Ok. Gracias, profe. Ya, 10 minutitos, nos vemos. Ya, ¿estamos todos ya o no?
Sí, profesor, hay un compañero que es Richard Suazo que no sé si se habrá conectado. Sí, lo acabo de aceptar. Ah, ya, súper. Gracias. Profe, el foro de esta semana todavía no está activo, ¿cierto? Queda activo a las 12 del día. Vale, ok. Ahí lo van a poder observar. Ya, chiquillos. Vamos avanzando entonces. Una mañana muy... ¿Cómo está Concepción? Muy helado, ¿no? Mucho frío. Heladísimo, heladísimo. Yo viví 5 años en Concepción. Vivía en las Salinas de Talcahuano. Más frío en Talcahuano todavía. Más frío. Lo más divertido era cuando salía con lluvia y viento de Talcahuano y llegaba a Concepción y había sol. ¿En qué parte de la Salina, profe? Vivía en... A ver, yo entraba por donde estaba Auto France, ahí frente a la Olimpia, por ahí. Ah, la entradita nomás, profe. No, ahí al fondo, al frente de una placita. Ya Por no, el lado del mar, ¿o no? sí, por donde pasa la costanera por acá. ¿Cómo se llama? No me acuerdo la calle, ¿cómo se llama? Iquique. En Iquique o Iquique. Cotabeche. Exacto, en Iquique, al final de Iquique casi. Cerca del canal. Cerca del canal está la plaza. Exactamente. Ahí mismito. Ya, ¿estamos todos entonces, chiquillos? Después viví en Chihuayante también, ahí en Pinares, frente a ¿Profesor? Dígame. No sé si me escuchan. Dígame, Ignacio. Yo estoy aquí cerquita de Pinares. Sí. Profesor, mientras el otro compañero se conecta, quería preguntar, porque vi el tema del trabajo número 2, pero no sale la fecha hasta cuándo se debe subir. ¿Lo dice? No, Ya, entonces nosotros le vamos a poner plazo. ya. Estoy pensando. Profe, mientras... ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Ya, sí, perdón, que tengo un poco de problemas con internet. ¿Va a ser igual que la clase anterior? Es decir, que va a durar hasta la 1 y el resto lo va a dejar para algún trabajo o algo. Exacto, la idea es que terminando la clase ustedes inmediatamente empiecen a trabajar en su foro, porque hoy día el foro va a tener menos tiempo de resolución. Parece que está, no me acuerdo, lo programé, no me acuerdo si lo programé para hasta las 4 o hasta las 5. Así que terminando aquí, se van inmediatamente a responder su foro. Ya, gracias. ¿Ya? Y respecto del trabajo, Profesor, perdón, pero el foro que tenemos ahora va a ser una pregunta. sí, es una pregunta. Ah, ya, comprendo. Y obviamente va a ser relacionado a la materia que estamos pasando. Exactamente. Ya, muy bien. Respecto del trabajo, vamos a dejar como plazo de entrega el próximo sábado a las 10 de la mañana. Es decir, antes de la clase,
tienen que estar todos los trabajos entregados. Súper. ¿Ya? ¿Por qué? Porque así no se les va a juntar con el próximo cuestionario ni con el próximo foro. ¿Ya? Así que el próximo sábado, antes de la clase, tienen que estar todos los trabajos entregados a mi correo. ¿Ya? No se sube. Profesor, mi duda es porque el próximo sábado, se supone que nosotros son 3 clases, ¿cierto? ¿Sí? Entonces el próximo sábado tendremos ya, entregamos el trabajo sin ningún problema, después contestamos el foro y tendríamos la evaluación de la tercera unidad, más el examen. No, el examen se hace, generalmente lo tienen después como 3, 4 días después. Ah, ya. Es que en el módulo anterior fue distinto, tuvimos en el mismo día dos pruebas, por eso lo preguntaba. No, yo no soy tan canalla, así que no se preocupe. Ya. No, eso yo lo veo yo por la directora, así que... ¿Usted nos daría los tips para el próximo cuestionario? Por Mire, yo favor. le voy a dar todos los tips para los cuestionarios. Para lo único donde no las puedo ayudar es en el examen, porque ahí yo no tengo la posibilidad de visualizarlo antes. Pero para el otro cuestionario sí les puedo ayudar. Pero generalmente, profesor, el examen son las preguntas del cuestionario 1 y el cuestionario 2. Las mismas no se repiten. ¿Quién se va a dar el trabajo de hacer un examen nuevo? Dígame. Me meten miedo nomás, no se preocupe. Ya, chiquillos, continuamos. Ya, vamos con los valores. En relación a los valores, lo que tenemos que tener claro, ¿cierto?, que son convicciones profundas de los seres humanos que determinan su manera de ser y orientan su conducta y sus decisiones. Por tanto, fíjense acá, 3 cosas. La manera de ser, cómo se comporta o la actitud que adopta frente a una situación y lo que decide, está, ¿cierto?, determinado por los valores que yo poseo o los valores que he adquirido por no sé, mi crianza, mi formación, mi entorno, etc. Así que es muy importante este concepto en relación a la personalidad. Después tenemos, además los valores son creencias básicas que un individuo tiene acerca de lo que es bueno, correcto y deseable. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que los valores no son transferibles. Esto es como la ética. ¿Ya? La ética es lo que nosotros consideramos, ¿cierto?, lo correcto. La ética es intransferible. Para otra persona, los valores y la ética no son los mismos que para otra. ¿Ya? Lo que para mí es ético, lo que para mí tiene un fundamento valórico, puede que para otra persona no lo tenga. ¿Ya? Por eso hoy día, ¿cierto?, hay mucha discusión, hay mucha beligerancia también, y un poco de controversión respecto de discusiones de tipo valóricas, ¿ya? Porque no todas las personas tienen esta misma convicción respecto a algunos conceptos. Por ejemplo, no todos tienen la misma convicción respecto a lo que es el respeto, o a lo que es la solidaridad, o a lo que es la justicia, ¿ya? Cada uno, ¿cierto?, de acuerdo a su experiencia, a su formación, a su entorno, tiene una visión propia de lo que son los valores, ¿ya? Así que, ojo con esto. Valores, actitudes y satisfacción en el trabajo, ¿ya? Tal como decíamos con respecto a los valores, ahora los valores tenemos que identificar o clasificarlos en 2, donde vamos a encontrar los valores terminables y los valores instrumentales, ¿ya? Y los valores terminables o terminales, ¿ya?, son aquellos que son como el medio para llegar al fin. Los valores terminales, por tanto, me van a permitir a mí llegar o cumplir con un valor instrumental. O sea, perdón, me van a permitir a mí llegar a la cúspide de lo que yo necesito. Entonces, para eso, para yo poder cumplir con un valor terminal, tengo que utilizar un valor instrumental. Entonces, si yo quiero ser feliz, si la felicidad para mí es un valor terminal, ¿ya?, yo tengo que actuar, comportarme y pensar de tal forma que me permita
cumplir con esa felicidad. Por tanto, voy a tener que hacer uso de valores instrumentales, como por ejemplo está ahí la alegría, la amistad, etc. ¿Ya? Entonces tenemos que tener mucha claridad respecto de cuál es un valor terminal y cuál es un valor instrumental. Por tanto, un valor instrumental es el que me permite llegar a un valor terminal. ¿Ya? Por ejemplo, ustedes pueden ver una figurita que está arriba en la imagen donde sale al lado derecho y dice éxito. El éxito para mí es un valor terminal, pero ya para poder llegar a ese éxito tuve que cumplir con ciertos valores instrumentales, que podrían haber sido, por ejemplo, la disciplina, la obediencia, ya, la responsabilidad, la imaginación, la reflexión, etc. Usted ahí evalúa, ¿cierto?, qué tipo de valores son los que le van a permitir llegar a ese valor terminal, ¿ya? Lo importante, la reitero, es que los valores no son transferibles, es decir, lo que para mí tiene mucha relevancia o que me genera mucha convicción respecto de un valor, probablemente para otra persona no lo tiene, ¿ya? Por lo tanto, nosotros no podemos imponer sistemas de valores hacia otra persona. Por eso que se refiere a que es un atributo de la personalidad, porque el sistema valórico que nosotros tenemos como persona no es el mismo que tiene la persona de al lado, ¿ya? Así que es muy importante tener esa claridad. Y lo otro es relación a que para nosotros poder cumplir con un valor terminal, tenemos que dar cumplimiento en el camino a los valores instrumentales. Fíjense en las fuentes del sistema de valores, es decir, de dónde nosotros construimos nuestro sistema valórico. En primer lugar, de la herencia genética, ¿ya? En segundo lugar, de la influencia de los padres y amigos. En tercer lugar, fíjense en este punto, la cultura nacional. Después tenemos las relaciones sociales y por último, el ambiente. Entonces, si ustedes se dan cuenta, tenemos varias fuentes que me determinan mi sistema valórico, ¿ya? Por tanto, ¿qué también podemos observar acá? Por ejemplo, el tema de la cultura nacional es muy importante. El sistema valórico que yo tengo hoy día, por ejemplo, en Chile, también va a ser muy distinto al sistema valórico que puede existir, por ejemplo, en Arabia Saudita. Porque la cultura también tiene un impacto bastante importante, ¿ya? Vamos con la actitud o actitudes. Y aquí nos vamos a centrar en un fenómeno que ocurre que es bastante común, y que ustedes se van a dar cuenta que muchas veces les pasa, que también muchas veces lo observan y también muchas veces lo critican. ¿Qué es lo que nos dice de la actitud? Es el comportamiento que emplea un individuo para hacer las labores, ¿ya? Por tanto, yo puedo estar cumpliendo con mis labores propias, pero puedo estar teniendo distintas actitudes en frente a esa acción o a ese trabajo. Por ejemplo, yo puedo ser súper trabajador, cumplir con todo lo que yo hago, pero mi actitud quizás no es la mejor. Lo hago, ¿cierto?, a regañadientas, lo hago de una forma despectiva, lo hago de una forma crítica. Hago la pega, pero siempre me estoy quejando. Entonces muchas veces no se critica el resultado, sino que se critica la actitud que tiene la persona para poder desempeñar esa acción. Se puede decir que es su forma de ser o el comportamiento de actuar, ¿ya? Algunas personas lamentablemente una actitud negativa la pueden transmitir en todo lo que hacen. Entonces eso también es algo que es importante analizar y que ustedes también pueden ir corrigiendo. Muchas veces también nos cuesta reconocer cómo nosotros, la actitud que nosotros afrontamos o que mostramos al momento de realizar alguna actividad. Por ejemplo, si yo les digo, chiquillos, ya mañana vamos a partir las clases, mañana domingo a las 8 de la mañana. O sea, ustedes, yo sé que con lo que poco que he podido conocer de ustedes, sé que todos se van a conectar. Y van a estar ahí, pero la actitud, ¿cuál va a ser la actitud? No va a ser la mejor. La mía tampoco. No va a ser la mejor, porque ¿quién quiere tener clases un domingo a las 8 de la mañana? Nadie. ¿Ven? Entonces, es importante que nosotros vayamos haciendo también este análisis respectivo. Después tenemos nosotros que tenemos que identificar 3 actitudes básicas. La primera tiene que ver con la satisfacción en el trabajo.
Y es aquella sensación que el individuo experimenta al lograr el equilibrio entre una necesidad o grupo, ¿ya? Entonces, cuando yo siento que mi trabajo me entrega todo lo necesario, hay una buena relación, hay un buen equilibrio entre lo que pasa entre un grupo y mis necesidades, yo tengo, ¿cierto?, una buena satisfacción en mi trabajo. Por tanto, mi actitud va a ser mejor. Después tenemos, en segundo punto, la participación en el trabajo, que es el grado en que una persona se identifica con el puesto y participa activamente en él, ¿ya? Nos identificamos con el trabajo que desarrollamos, y cuando nosotros hablamos de esa identificación, hablamos también de hacernos responsables de lo bueno y de lo malo, ¿ya? Por tanto, tiene que ver mucho esto con la identidad. Yo estoy orgulloso, por ejemplo, de ser su docente, ¿ya? Eso, por ejemplo, es participación en el trabajo. Yo me identifico con el puesto. Esto es lo que también nosotros tenemos que lograr dentro de una organización. Porque yo, por ejemplo, puedo estar muy satisfecho con mi lugar de trabajo, pero quizás no me identifico mucho con el puesto. Porque quizás siento, no, yo creo que debería tener otro puesto en la organización. O siento que este puesto no sirve para nada, que nadie lo toma en cuenta, etc. Entonces tengo que también ser capaz de ir analizando cada uno de estos puntos. Y el tercer punto es el compromiso organizacional, que esto tiene que ver como yo, trabajador, me identifico pero con la organización, es decir, con la estructura más grande, con lo macro, no solamente con el puesto de trabajo como era en el punto 2, sino con el todo, ¿ya? Por tanto, cuando hablamos de satisfacción en el trabajo, es el grado de aceptación que yo tengo con mi lugar de desempeño, ¿ya? Es como yo me siento en mi lugar de trabajo. Después tenemos el punto 2, que es como yo me identifico con el puesto o la función que desarrollo. Y el número 3 es el grado de identificación que yo tengo con la organización en su conjunto. Esos son los 3 puntos, ¿ya?, de 3 actitudes básicas que yo puedo observar dentro de la organización. Y fíjense en esto. Esto es lo que yo les decía, que es lo que nos va a provocar ciertos resquemores. Y yo sé que a ustedes les ha pasado y lo han observado, lo han criticado, que es la disonancia cognoscitiva. Y la disonancia cognoscitiva tiene que ver con el pensar una cosa, pero actuar de una forma diferente. Y por eso que les pongo esa imagen de esa intersección. Porque así como el camino izquierdo nos dice lo que pensamos, el camino derecho nos dice cómo actuamos. Y esto es una actitud muy común en las personas, y ustedes también la van a poder observar dentro de la organización, que tiene que ver con el doble discurso, con la inconsecuencia, ¿ya? Y que es algo que también a nosotros nos ha pasado, a usted le ha pasado, ¿ya? Y que usted también muchas veces hace el cuestionamiento. Pucha, si yo pienso de esta forma, ¿por qué tengo que actuar de esta otra? Entonces, es muy importante que ustedes también aquí hagan un análisis de lo que ocurre en su organización respecto a este fenómeno, que es la disonancia cognitiva, o vulgarmente conocida como la inconsecuencia. Es decir, pensar de una forma y actuar de una forma distinta. ¿Alguna duda con este fenómeno? ¿No? Seguimos. Ya. Fíjense en esta parte, vamos a hablar de la satisfacción en el trabajo. Esto no recuerdo si está en el cuadernillo, pero es importante que lo tengan sumamente claro, porque la satisfacción del trabajo va a intervenir en 3 factores que son claves. Uno que es la productividad, otro que es el ausentismo y el otro que es la rotación. Respecto de la productividad, ustedes saben, ¿cierto?, que es la relación entre el tiempo y la eficacia para obtener buenos resultados. Respecto del ausentismo, es toda aquella ausencia o abandono del puesto de trabajo y de los deberes ajenos al mismo. Y por último, la rotación, que es una variable dependiente de la satisfacción laboral. Es decir, a medida que yo tengo un grado de insatisfacción laboral mayor,
es más probable que aumenten, por ejemplo, el ausentismo y la rotación, y que obviamente disminuya la productividad. ¿Ya? Eso es muy relevante, es decir, a medida que yo me siento menos contento con mi trabajo, menos conforme con lo que ocurre en mi contexto laboral, yo obviamente voy a ver afectada mi productividad, voy a buscar cualquier excusa para incluso de repente faltar a mi trabajo, y también voy a empezar a buscar la forma de irme de mi trabajo, es decir, buscar un nuevo empleo, ¿ya? Y la insatisfacción se puede expresar en las siguientes formas, ¿ya? Y esto es muy importante porque yo creo que a más de ustedes les ha pasado esto. Nosotros dentro de la organización, cuando tenemos un grado de insatisfacción, podemos asumir dos roles. Un rol de tipo activo o un rol de tipo pasivo, ¿ya? En el rol de tipo pasivo, yo puedo asumir una situación de lealtad y puedo asumir, ¿cierto?, una situación negligente. En esa situación de lealtad yo puedo ser un poco optimista y pensar, ¿cierto?, que, bueno, yo creo que las cosas no pueden estar más mal, por tanto yo creo que en algún momento esto va a mejorar. Y tengo una actitud un poco más positiva respecto de aquellos cambios que pudieran generarse en mi organización para mejorar mi satisfacción laboral. Y en el caso negligente, yo adopto una actitud más como de pasividad, más literal, en el sentido de que aquí esta cuestión explote mejor, que se siga destruyendo la empresa, que siga muriendo y que nos echen a todos y que nos paguen todo lo que nos deben y ¡guau! Ojalá que lo vengan a quemar. ¿Ya? Una actitud un poco más, ¿cierto?, más maquiavélica, ¿ya? Y en la parte de arriba, cuando hablamos del punto de vista más activo, nos vamos a encontrar con que vamos a tener dos situaciones también. Una en la cual la persona simplemente va a dejar su trabajo, se va a ir, va a renunciar, o va a cambiar de empleo. O también, ¿cierto?, la parte activa en la cual como trabajador voy a buscar mejorar las cosas. Es decir, voy a transformarme, voy a pasar, ¿cierto?, de ser un problema a transformarme en la posible solución. Y eso es lo que también hoy día las instituciones buscan, mediante la participación de sus trabajadores y mediante el proceso de cambio organizacional. Buscan que las personas asuman un rol más expresivo, en el sentido de que se transformen en elementos claves de la organización para generar un proceso de cambio, ¿ya? Por tanto, si ustedes ven este cuadrito, ¿dónde nosotros debiéramos ubicarnos? ¿Ya? Si ustedes me preguntan a mí, obviamente el consejo y lo que nos dice también la teoría es que nos debiéramos encontrar en la parte más activa y en la expresión en la expresión. Es decir, que seamos capaces de transformarnos en parte de la solución del problema y no ¿cierto?, ahondar en el problema, ni mucho menos ser negligentes respecto del problema, ni mucho menos, ¿cierto?, irnos o escapar del problema. Ahora, si usted tiene la capacidad de cambiarse de trabajo por condiciones mejores, laborales y económicas, obviamente ese es el mejor consejo que yo le puedo dar, ¿ya?, que es cambiarse. Pero si no es la opción que usted tiene que elegir entre la lealtad, la expresión y la negligencia, por supuesto que la expresión se transforma en la mejor forma, ¿cierto?, de poder salir adelante. Es decir, participar de forma activa en una posible solución a los problemas que tenga la empresa. Y eso es lo que ustedes van a ver más adelante, que tiene que ver estrictamente con el cambio organizacional. El cambio nos va a exigir participación, desde el personal más bajo hasta el personal más alto de una empresa. ¿Alguna consulta hasta acá, chiquillos? Todo claro. Ya, seguimos entonces. Vamos con ya nos vamos acercando un poquito al final de los contenidos. La motivación. Y esto, chiquillos, es un tema clave que ustedes lo van a abordar probablemente en muchas de las asignaturas con las cuales van a trabajar. Y nosotros tenemos que
literalmente hablar de que la motivación es como la benzina que usted le echa al vehículo. Si el auto no tiene benzina, no anda, no funciona, ¿ya? Si el ser humano, la persona, no tiene motivación, no anda, no funciona. No se levanta, no se viste, no se baña, no come, en fin. Así pasa con la motivación. Entonces la motivación es como el combustible, la gasolina que nosotros utilizamos para poder realizar las cosas. Y una definición más formal es la que está acá, donde dice, ¿cierto?, que la motivación es la voluntad de ejercer altos niveles de esfuerzo hacia las metas y objetivos perseguidos, condicionadas por el deseo de satisfacer alguna necesidad individual. Es decir, yo hago las cosas para poder satisfacer algún tipo de necesidad. Esa es la clave. Yo no actúo si no hay una necesidad de por medio que necesito cumplir. Eso es algo que ustedes tienen que tener bastante claro. ¿Cuál es el proceso del cambio? O sea, perdón, el proceso de motivación. Nosotros vamos, si ustedes ven esta laminita, se van a dar cuenta que cuando nosotros tenemos una necesidad insatisfecha, por ejemplo, no hemos comido, ¿ya? ¿Qué pasa con nuestro organismo? Empieza a tener un momento de tensión y empieza a desarrollar ciertos impulsos, cierto producto de que no he logrado satisfacer esa necesidad. Pero ¿qué ocurre? Que el mismo cerebro comienza a buscar o a autorregular mi comportamiento para poder darle solución a esa necesidad insatisfecha. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hablamos ahí de la búsqueda del comportamiento en esa laminita, supongamos que uno se le prende la ampollita y dice, ah, perfecto, voy a ir a hacer unos fideos con huevo, ¿cierto? Almuerzo típico de soltero universitario. O de casado con la señora que no pudo llegar a preparar algo. O no sé, no quiero ser machista. Ya, pero ¿qué es lo que ocurre? Cuando nosotros regulamos ya ese comportamiento, nos encontramos, ¿cierto?, que al cumplir una acción vamos a satisfacer esa necesidad y vamos a reducir el nivel de tensión. ¿Ya? Por lo tanto, ese es el proceso motivacional. Siempre parte de una necesidad insatisfecha y de la búsqueda de un comportamiento que me permita satisfacerlo. Eso es clave. Aquí tenemos el ciclo motivacional. La homeostasis es el equilibrio. El estímulo dice que se genera un estímulo y provoca ansiedad de una necesidad. La necesidad dice que es una necesidad que aún está insatisfecha, por tanto me va a provocar un estado de tensión. Después dice que el estado de tensión produce un impulso que da lugar a un comportamiento y a una acción. El comportamiento se dirige a satisfacer la necesidad y alcanzar el objetivo, para finalmente lograr la satisfacción. Se satisface la necesidad y el trabajador regresa al estado de equilibrio hasta que haya un nuevo estímulo. Es decir, así funciona el ser humano. Está en una situación de equilibrio hasta que en algún momento empieza a surgir algún tipo de necesidad. Esa necesidad me empieza a generar algún grado de tensión y mi mismo organismo, ¿cierto?, empieza a buscar la forma de poder reducir esa tensión para poder satisfacer mi necesidad. Y es como un ciclo circular, ¿cierto?, que está con nosotros todo el día, ¿ya? Porque yo, por ejemplo, tengo hambre, me irrito porque tengo hambre, como porque tengo hambre, y tengo satisfecha mi necesidad. Pero al mismo tiempo, puede que me surja otro tipo de necesidad. Quizás tengo necesidad, no sé, de ir a comprarme un postre ahora. Entonces tengo que buscar también cómo satisfacer ese nuevo estímulo o esa nueva posible tensión que se me va a generar por no tener esa necesidad satisfecha. Entonces ustedes se dan cuenta, el ciclo motivacional la verdad que es bastante simple. ¿Cómo? Necesidad insatisfecha, tensión, comportamiento, necesidad satisfecha. Si ustedes lo quieren, lo podemos reducir en 4 etapas o en 4 fases. ¿Ya? Ya, chiquillos.
Seguimos avanzando y comenzamos con las teorías motivacionales, que es lo que ustedes van a trabajar en su foro. ¿Ya? Por tanto, esta última parte que vamos a trabajar aquí tiene mucha relación con lo que ustedes van a tener que responder en su foro, que ya está habilitado hace un minuto en la plataforma. ¿Ya? Entonces, vamos con las primeras teorías motivacionales. Vamos con Maslow. Que esta es la pirámide de Maslow, que es la más conocida, que se llama teoría de la jerarquización de las necesidades. Es la teoría más famosa y transversal que podemos conocer, que regula o divide las necesidades de una persona en 6 niveles, o sea, en 5 niveles. Esta pirámide hay que partir desde abajo hacia arriba. Las primeras necesidades que la persona tiene son las necesidades de tipo fisiológicas, es decir, las que tienen que ver con la naturaleza del organismo. Entre ellas está, ¿cierto?, la respiración, la alimentación, el descanso, el sexo, la homeostasis. La homeostasis, entiéndanla ustedes como el equilibrio corporal, cuando yo estoy sano, de cuerpo, mente y alma. Esa es mi homeostasis. Después tenemos un segundo nivel que tiene que ver con la seguridad, donde yo tengo que velar por aquellas necesidades que tienen que ver con mi seguridad física, el empleo, los recursos, la moral, seguridad familiar, de salud, de propiedad privada. ¿Ya? Y aquí, por ejemplo, podemos encontrar el hecho de tener una casa propia o tener un empleo. Esas son parte de las necesidades de seguridad. Después tenemos las de afiliación, que tienen que ver con la amistad, el afecto, la intimidad. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, podemos hablar, ¿cierto?, de las relaciones entre personas, los grupos de amigos, ¿ya? El hecho de estimar a un colega, estimar a una amistad, etc. Después tenemos el reconocimiento, que tiene que ver con, ya esto es un poco más externo, en el sentido de que tiene que ver con cómo yo me siento con mis logros, mi confianza, el respeto, el éxito, pero también tiene que ver con el reconocimiento que hacen otras personas a mi desempeño, a mi trabajo, a mi rendimiento. Y por último tenemos la autorrealización, que tiene que ver, ¿cierto?, con la moralidad, la creatividad, la espontaneidad, la falta de prejuicios, la aceptación de los hechos y la resolución de problemas. La autorrealización es la cúspide de la pirámide porque se entiende que es cuando yo me siento pleno conmigo, cuando yo me siento satisfecho con lo que hago, satisfecho con cómo actúo, satisfecho con mis logros y satisfecho obviamente con todas mis necesidades previas. Por tanto, yo no puedo tener autorrealización si tengo algún tipo de necesidad de más abajo de la pirámide que no está satisfecha. Por tanto, es muy importante que la pirámide nosotros la entendamos también como una cadena, como un eslabón. Es decir, a medida que yo no cumplo con algún tipo de nivel de necesidad, no puedo pasar al siguiente nivel. ¿Ya? Voy a tener conflictos. Entonces es muy importante que nosotros las motivaciones, en este caso las necesidades, las vayamos cumpliendo de acuerdo a los niveles que se nos van presentando. Este es Maslow, para mí, efectivamente, una de las teorías más importantes que las podemos aplicar en todo ámbito de la vida. Después tenemos MacGregor, que creó la teoría X e Y. MacGregor, la verdad, que pensaba que todos los seres humanos somos lo peor del mundo, y por tanto él inicia sus trabajos con la premisa de que el ser humano es un ser humano flojo, mediocre, irresponsable y que no le gusta trabajar. Eso es lo que pensaba MacGregor del ser humano. Y por lo tanto crea la teoría X. ¿Ya? ¿Y qué es lo que decía la teoría X? Que en primer lugar, el individuo trata de hacer todo lo posible para no trabajar. Por tanto, evita el trabajo, busca que lo manden, no asume responsabilidades, es poco ambicioso, evita los cambios, etc. Y su principal motivación es económica. Y en el caso de la teoría Y, dice que el trabajo, en cambio, el ser humano tiene otra actitud frente al trabajo, y dice que el ser humano puede
ser fuente, o sea, el trabajo puede ser fuente de satisfacción, que la persona tiene capacidad de autogobernarse, de autodirigirse, que acepte y asume responsabilidades también. Dice también, ¿cierto?, que posee imaginación y creatividad, y que también las necesidades de autoestima y de realización pueden dirigirle hacia los objetivos organizacionales. Y además, ¿cierto?, cree que su intelecto está infrautilizado, es decir, que su mente puede dar más, su cuerpo también puede dar más para poder llegar aún más lejos. Eso es lo que propone MacGregor con su teoría X e Y. ¿Ya? Después tenemos la teoría ERG. Esta es una teoría, ¿cierto?, que no es muy utilizada. La única gracia que tiene es que reduce la pirámide de Maslow a 3 niveles, ¿ya? Las agrupa. ¿Para qué? Para hacer una reducción, ¿cierto? Y para que sea más simple poder trabajar con las necesidades. Sin embargo, al hacer esa agrupación, la verdad que se pierde un poco el sentido de lo que propone Maslow, y la verdad que algunos niveles o necesidades quedan un poco de lado, postergadas. Quiero decir también el modelo de ERG, ustedes lo pueden encontrar directamente en su cuadernillo. Dice que la teoría ERG contiene una dimensión frustración-regresión, en el sentido de que puede ocurrir que cuando quede frustrada una necesidad de orden superior, aparece el deseo de intensificar una de orden inferior. ¿Qué significa esto? Es como el sistema de compensación. Si yo no logro satisfacer una necesidad mayor, como consuelo, busco darle mayor satisfacción a una necesidad de nivel menor. ¿Ya? Por ejemplo, si yo, dentro de mis necesidades, por ejemplo, de reconocimiento, veo que, ¿cierto?, en mi trabajo nadie me reconoce lo que hago, ¿cierto? Veo que nadie me felicita por mi trabajo, etcétera, etcétera. Yo bajo un peldaño y busco, por ejemplo, una necesidad de tipo de seguridad, y a esa necesidad le doy mucho énfasis. Por ejemplo, me compro una casa, pero de lujo. Entonces, ¿qué es lo que piensa la gente? Que esa persona le debe ir súper bien en su trabajo. Entonces tiene una tremenda casa. Pero la realidad nos dice que esa persona, para compensar una necesidad no cubierta, está buscando compensarla, ¿cierto?, con otro tipo de necesidad. Y eso ustedes se van a encontrar con que también ocurre mucho y es muy común. ¿Ya? Entonces, ojo cómo juega este tema de la teoría del modelo ERG, que si bien no tiene mucha aceptación en el mundo organizacional, es importante también analizarla, de que efectivamente en algún momento nosotros podemos llegar a compensar una necesidad menor con una mayor que no estoy cumpliendo o que no estoy logrando satisfacer. Es como cuando una persona tiene una casa pequeña y se compra un LCD de 90 pulgadas. Exactamente, exactamente. Muy buen ejemplo, Rodrigo. Usted lo explicó mejor que yo. Cuando no paso mucho tiempo con mis hijos y suplo esa la necesidad del tiempo con cosas materiales. Claro, exactamente. Y lo lleva al mall y le compra todo lo que vi en el Plaza del Trébol. Algo así. Profe, en el tema laboral puede ser la exacerbación de un éxito o una meta por sobre otras para justificar los errores. Sí, muy bien, muy bien. Muy bien, exactamente. Así puede ser. Ya. Después tenemos a McLellan, que también es una teoría bastante importante, porque McLellan habla, ¿cierto?, o se basa en la premisa de que las personas no carecen de motivación, sino que las encuentran en cosas distintas. Entonces aquí nos vamos a encontrar con que las personas, por ejemplo, pueden buscar satisfacer muchas veces necesidades de logro, otras veces necesidades de afiliación, o necesidades asociadas al poder de influencia. Entonces aquí nos vamos a encontrar con que, por ejemplo, hay personas que se sienten más satisfechas cuando asumen riesgos, cuando tienen objetivos más ambiciosos, cuando se sienten responsables por algo,
cuando son resistentes al estrés, por ejemplo, ¿ya? Y otras personas también nos encontramos con que son más orientadas a las necesidades de afiliación, donde se van a sentir mejores cuando no están solos, sino que están acompañados, cuando tienen un buen grupo de amigos, ¿no? O cuando mantienen contacto fluido con algunas personas, o cuando se sienten en un buen clima laboral o en un buen clima familiar. Con eso les basta. Y por otro lado también tenemos aquellas personas que orientan, ¿cierto?, sus necesidades al poder de influencia. Es decir, cuando están como en las esferas de poder, cuando pueden tomar mayores decisiones, cuando pueden influir sobre otros para obtener resultados, cuando pueden ejercer liderazgo. En ese tipo de cosas ellos se sienten más conformes o más satisfechos. Ahora, ¿qué es lo recomendable también en esta teoría? Es que efectivamente nosotros podamos satisfacer de todo un poquito. Es decir, podamos tener satisfacción en el logro, en la afiliación y también en el poder como influencia. Así que también esta es una teoría bastante interesante porque tiene que ver mucho con el contexto en el cual se encuentra la persona y también tiene que ver mucho con la situación laboral o de la vida en la cual se encuentra. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si usted está en una edad temprana laboral, lo más probable es que una de sus principales necesidades va a estar orientadas al logro, ¿ya? A lograr cosas, a cumplir objetivos. Cuando después adquiere una madurez laboral un poco mayor, se va a encontrar con que el poder de influencia va a tener mucho énfasis, donde ya usted quiere probablemente afectar o inducir más a las personas, influenciar más a las personas, asumir otro tipo de desafíos donde requiera mayor liderazgo, mayor decisión, y finalmente, ¿cierto?, ya en una etapa más terminal de su carrera laboral, va a encontrar con que el proceso de afiliación o las necesidades de afiliación van a tener mucha más relevancia. Por ejemplo, compartir con los compañeros de trabajo, juntarse a hacer un asadito, ¿ya? Tener la posibilidad de poder contactarse con la familia, con los hijos, con los nietos, va a adquirir también una mayor relevancia. Entonces tenemos ahí dos variantes importantes, que las podemos asociar al contexto en el cual nos encontremos y también a la etapa laboral de nuestras vidas. Después tenemos a Herzberg, que nos habla de motivación e higiene. Esto, si no me equivoco, parece que no está en el cuadernillo, y por eso se los quise incorporar. No estoy seguro, no me acuerdo si está en el cuadernillo, pero si no está, aquí lo tienen, ¿ya? Y quiero que nos dice... ¿Ah? La página 25 está. Está, ya, perfecto. ¿Y qué es lo que nos dice Herzberg? Nos dice que nosotros dentro de la organización tenemos factores de motivación y factores de higiene. Los factores de motivación son aquellos que me ayudan a tener una mayor satisfacción en mi trabajo. Es decir, que me dan mayor felicidad, mayor tranquilidad, mayor conformidad en el lugar donde yo estoy trabajando. ¿Y cuáles son esas? ¿O cuáles son esos factores que van a incidir, ¿cierto?, en este nivel de satisfacción? Por ejemplo, el trabajo que yo desarrollo. La realización que tengo de mi trabajo, cómo me siento con lo que yo hago. El reconocimiento que me dan por lo que yo hago. ¿Cuál es mi progreso o evolución profesional dentro de la organización? Y también el nivel de responsabilidad que yo asumo para con lo que hago. Y por otra parte, tenemos ciertos factores que son los factores de higiene, que si no están bien implementados, o que si no son situaciones favorables para el trabajador, podríamos llamarles factores de insatisfacción, como por ejemplo, las condiciones de trabajo, la administración de la empresa, el pago, el salario, las relaciones con el supervisor, o también los beneficios y servicios sociales. Por tanto, es muy importante que nosotros tengamos un perfecto equilibrio de este tipo de factores. Es decir, que logremos tener un equilibrio entre los factores motivacionales y los factores de higiene, los factores de satisfacción o insatisfacción. Y aquí, por ejemplo, nosotros podemos entender que a medida que los factores de insatisfacción, fíjense en esto, a medida que los factores de insatisfacción aumentan en mi organización, ¿qué es lo que disminuye? La motivación. Es decir, si por ejemplo la empresa toma la determinación de reducir los sueldos, de precarizar aún más las condiciones de trabajo, inmediatamente
yo como trabajador me voy a sentir más desmotivado, es decir, va a disminuir mi nivel de motivación. Y por otra parte, si los factores de satisfacción aumentan, es decir, yo tengo más reconocimiento en mi trabajo, tengo mayores posibilidades de progresar a nivel profesional, tengo la posibilidad de asumir mejores y nuevas responsabilidades, mi motivación va a aumentar dentro de la organización, ¿ya? Así que esta teoría, la verdad que es bastante, también, esta es una de las primeras teorías que se planteó respecto a este tema, también es muy utilizada actualmente, explica muy bien la realidad del trabajador hoy día en la organización, ¿ya? Incluso tenemos a tal punto de que algunos factores pueden también ir compensando otros, ¿ya? Es decir, algunas personas pueden decir, por ejemplo, si a mí me pagaran más, a mí me daría lo mismo, ¿cierto? Que no me reconozcan mi trabajo o que no me digan ni siquiera las gracias. Pero como me pagan más, lo compenso, ¿ya? Entonces también aquí pasa mucho la percepción de cada individuo en relación al trabajo. Así que aquí podríamos decir que también para poder explicar la teoría de Herzberg, de los factores motivacionales y de higiene, también podríamos recurrir a otras teorías para poder complementarla. Y por último, y con esto finalizamos, chiquillos, tenemos, ¿cierto?, el proceso de toma de decisiones. Ya que también esto responde a un atributo de la personalidad, a un atributo del comportamiento individual, porque la toma de decisiones parte por un proceso de tipo personal, individual, en donde nosotros tenemos que ser capaces de identificar y solucionar un problema. Pero para eso tenemos la posibilidad de evaluar alternativas que me permitan tomar la mejor decisión de resolución de ese problema. Porque ustedes se van a encontrar que probablemente van a identificar un problema, van a tener varias alternativas de solución, van a elegir una alternativa, les va a resolver el problema, pero probablemente esa alternativa no era la mejor opción para resolver el problema, aun cuando lo hayan resuelto, ¿ya? Entonces es muy importante que tengamos claridad de cuál es el proceso para la toma de decisiones, en el cual lo primero que tenemos que hacer es identificar el problema, analizar el problema, evaluar alternativas de solución, elegir la mejor alternativa y finalmente aplicar la decisión. Por tanto, es un proceso de tipo cíclico, ¿ya? Que tenemos que ir aplicando y que tenemos que ir nosotros, ¿cierto?, experimentando a nivel organizacional. Cuando ahondemos, ¿cierto?, en el proceso de desarrollo organizacional y en el cambio, ustedes se van a dar cuenta que la toma de decisiones va a tomar mucha relevancia, ya que tenemos que ser capaces de identificar de la mejor forma el problema que podemos tener y cómo, ¿cierto?, nosotros lo vamos a resolver. ¿Alguna consulta, chiquillos? Hasta el momento todo claro, gracias. Ya, estimados. Entonces ahora, ya con el cuadernillo 2 trabajado, les queda entonces dos cositas. Una, van a entrar a la plataforma, ¿cierto? Entonces, para empezar a responder la pregunta que está allí. Y en segundo lugar, ¿cierto?, empezar a descargar también el archivo, el documento donde se explica la parte del trabajo 2. ¿Ya? Que está también ahí en la plataforma. Recuerden que la entrega se tiene que hacer a más tardar el próximo sábado, previo al inicio de clases, ¿ya? Entiendo que el trabajo lo tienen que subir, parece, si no me equivoco, por la plataforma. Así que igual voy a ingresar a la plataforma para revisar cómo efectivamente tienen que hacer la entrega del trabajo, ¿ya? De todas formas, aun cuando lo tengan que ingresar por la plataforma, les voy a pedir que también me lo compartan vía correo electrónico, ¿ya? Así que, independientemente sea la forma de entrega, igualmente me lo tienen que enviar por correo. Y recuerden que lo pueden trabajar de forma individual, de a 2, o máximo de 3 personas. Así que eso queda a criterio libre de ustedes, ¿ya? Yo ahora voy a subir la clase al sistema,
o sea, lo voy a subir, perdón, a YouTube para poder compartirles el link de la clase de hoy día, ¿ya? ¿Alguna consulta, chiquillos? Sino para darles el pase para que puedan ir a trabajar inmediatamente. No, profesor, todo claro. Ya, qué bueno, qué bueno. ¿Hasta qué hora va a ser la entrega del foro? Si no me equivoco, hasta las 4 de la tarde. Por eso es importante que inmediatamente se vayan a responder el foro. ¿Ya? Bueno, profesor, gracias. Ya, chiquillos. Nos vemos. Que estén muy bien. Nos vemos el próximo sábado nuevamente para nuestra última clase, en el cual vamos a trabajar con el cuadernillo número 3. ¿Ya? Ya, profesor, muchas gracias. Estamos en contacto, chiquillos. Gracias, profesor. Hasta el próximo sábado. Hasta el próximo sábado. Nos vemos. Chao, chao.